Libertas, periodismo por un México nuevo. Nos ponemos el cinturón de seguridad cruzando la frontera a Estados Unidos porque ahí sabemos que sí nos van a multar en el supuesto de que tengamos el cinturón de seguridad, Víctor. Claro. Y ¿sabes qué? No tires la basura porque saben también que te van a multar, cruzas por las esquinas porque sabes que si no te vas a hacer acreedor una sanción. Yo sé que a algunos adoradores de Baco pues les gusta muchísimo pues manejar aquí ebrios en México, sin importarles que ponen en peligro a muchos, pero en Estados Unidos no se atreven a hacerlo porque saben que van a la cárcel, porque son potenciales asesinos. Y te quitan la visa para toda la vida. Para toda la vida. Te quitan la visa si vas allá de visita, y si eres habitante allá, lo que es peor, no te permiten manejar. En tu vida. En tu vida. Y además te mandan a hacer cursos, te mandan a hacer para que tu cabecita empiece a funcionar. ¿Sabes qué? La sociedad necesita orden. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega a tiempo. Estoy platicando con Víctor Sánchez Baños y César Garizurieta sobre la nueva ley de amparo, que por cierto en su discurso al momento de decretarla, el titular del Ejecutivo Federal decía que ahora sí se van a respetar los derechos humanos con la nueva ley de amparo. ¿Esto es verdad, César Garizurieta? Pues yo creo que lamentablemente. ¿Por qué? Mira, te decía yo en el bloque pasado que a lo menos que aspira un ser humano, el pueblo, para ser soberano, es darse su propio derecho. Te decía también que en la Cámara de Diputados es donde son los representantes de la nación, que los senadores no lo son. Porque representan el pacto federal, ¿no? De modo que el artículo primero dice ahora que todas las autoridades, esto se llama control difuso, ¿verdad? Creo que así se llama, sí. que todas las autoridades van a tener que respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Los tratados internacionales no se los celebró la Cámara de Diputados, lo hicieron en el extranjero, y en el extranjero el presidente a lo mejor lo asumió, y en el mejor de los casos y a la carrera los senadores lo aprobaron. Y eso que nos está llegando del extranjero va a estar por encima de las leyes. Y en mi teoría muy personal, va a estar por encima de la Constitución. ¿Por qué por encima de la Constitución? Porque la Convención de Viena para la celebración de tratados dice que ningún Estado que firme un tratado internacional podrá alegar normas de derechos internos para dejar de observar el tratado. Y cuando dice derechos internos, incluimos desde luego a la Constitución. Pero ¿ha existido en materia de derechos humanos alguna contraposición de lo que se firma en el extranjero por arriba de la Carta Magna? Eso es interesantísimo. Fíjate que ahí acabas de poner tú el dedo en la llaga, parece que tú escribiste antes que yo eso. Sucede, si nosotros queremos ver a quienes en realidad beneficiaron los derechos humanos en este país, nos daremos cuenta de que prácticamente todos los derechos humanos que interesaban al pueblo estaban ya previstos en nuestra Constitución y por tanto eran garantías individuales y eran obligatorias. ¿Cuáles no? Bueno, pues uno era el derecho humano, a nadie se le puede limitar su derecho a expresarse públicamente por razones religiosas. Nuestra Constitución antes prevenía que los actos de culto público se celebrarían en los templos. Así es. Nuestra Constitución todavía previene que un ministro de culto no puede ser electo a cargos de elección popular. Evidentemente, si nadie se puede discriminar por razones religiosas en sus derechos políticos, no falta mucho tiempo en que se reforma la Constitución o a través de un amparo ya tenemos sacerdotes. Ya hay un cura candidato. Ya hay un cura candidato. Después a los extranjeros no se les permitía la libertad de expresión en materia política. Si tú te das cuenta, ya desapareció ese párrafo del artículo 33, ya no existe. Es decir, la Constitución por debajo de los tratados. Y después viene otra que decía que podía el presidente de la República hacer abandonar el país sin oírlo, sin oír a los extranjeros. Esto también ya tiene que terminarse, o ya se terminó. ¿Por qué? Porque no es posible por derechos humanos. Pero y entre corchetes agrego, ahora, falta muy pocos días,
para que se apruebe en el Senado, después en los congresos estatales, existirá la posibilidad de que los extranjeros inviertan en materia de radiodifusión y telecomunicación en México. Claro. Antes estaba prohibido, ahora permitido con esta nueva reforma. Cierro el comentario. Pero vete de espaldas, todavía no acabo. La propiedad privada es un derecho humano. El artículo 1 dice que en materia de derechos humanos deberá de aplicarse la interpretación más favorable a la persona. Si la propiedad, ¿a qué se opone la propiedad privada? A la propiedad nacional, por ejemplo, del petróleo. Ojo, ahorita te lo estoy diciendo aquí en tu programa, algo que va a suceder en 10 años. Como hace 15 años dije que esto iba a pasar. Va a haber alegatos en materia de derechos humanos, pero por parte de las transnacionales extranjeras para alegar del petróleo. Y por último, en materia laboral, si yo soy patrón y no asisto a la audiencia de ley, me tienen por confeso. Al trabajador, si no asiste a la audiencia de ley, le ratifican su demanda. ¿Por qué? Porque el derecho social se caracteriza por ser un derecho inicuo, un derecho que trata desigual al poderoso que al débil para favorecer al débil. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los artículos 8 y 25, yo tengo el derecho humano de comparecer a los tribunales como igual respecto de mi contraparte. De modo que con esto dan al término con el derecho social del trabajo y dan al término con el derecho del ejido. Cuidado, es decir, las consecuencias son brutales, son abismales y revelan de quien reformó el artículo 1 que ahora se va a aplicar con base en la ley de amparo, una ignorancia espléndida en materia de filosofía del derecho. Insisto, Víctor, decía el presidente en su discurso, ahora habrá un respeto total a los derechos humanos con la nueva ley de amparo. ¿A qué se refería con esto? ¿A qué se refiere el titular del Ejecutivo? Te voy a decir algo que yo siento que es retórica, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque la nueva ley de amparo no es, con eso nada más vas a respetar los derechos humanos. Vamos a ir a un principio, como al inicio del programa decíamos, hay una generalidad de impunidad en este país. Primero. Segundo, también vemos de que la ley de amparo, la anterior, te daba cierto tipo de facultades y derechos como particular ante los abusos que pudiera cometer el Estado, el gobierno, un gobierno. Las autoridades contra un particular. Contra un particular. ¿Qué es lo que ocurre al final de cuentas en este país? Ya te quitan, por ejemplo, una de las facultades o de la benevolencia que puede tener nuestra Constitución, que un paréntesis. Yo estoy ya de porque la Constitución deba reformarse totalmente. La Constitución que tenemos hoy no está respondiendo a las necesidades jurídicas y de derechos humanos en todos los aspectos que necesitamos los mexicanos. En donde no hay reglas claras, al final de cuentas, queremos convertir casi como una ley secundaria la Constitución, y la Constitución mexicana está hoy tan benévola como es el Estado mexicano, en diciendo, nosotros, la Constitución mexicana, dice, va a respetar los derechos, o sea, los derechos de los mexicanos. Aquí abro un paréntesis, Víctor. ¿Tú eres de la idea de que se debe de crear un Congreso Constituyente o constituyente permanente debe de poderse trabajar para hacer una nueva legislación? Yo pienso que el Congreso debe trabajar una nueva legislación. ¿Por qué? Porque la que tenemos ya está tan tratada de tropicalizar que ya hicieron un masacote que no tiene sentido. Pero en fin, ahora regreso, nada más era como un paréntesis, ahora regreso al otro tema. Fíjate que realmente la ley de amparo te quita el derecho que teníamos los mexicanos a que de pronto un juez de distrito podía considerar en ese momento que podía darte una suspensión provisional. ¿Ves? ¿Qué significaba esa suspensión? Dejaba las cosas como estaban. Si en ese momento tú estabas en la calle, y entonces tú podías mantener un juicio en la calle, un juicio penal, o también en el caso y lo que viene aquí, por ejemplo, una concesión de radio, televisión o de banda ancha, de estas que da el gobierno, que otorga generosamente el gobierno. Entonces, esas concesiones, pues decías, metías un amparo y las cosas quedaban como estaban. ¿Podías tú frenar con eso el desarrollo tecnológico? Sí, pero nada más que le pegas al individuo, le pegas hoy a aquellos que pueden ser gente que sea gente inocente, y manejar siempre el principio de inocencia, no el de culpabilidad en materia penal.
y entonces ya lo dejas en la cárcel mientras averiguo si tú eres culpable. Tú Si que estás muy cercano, Víctor, a los grandes dueños del capital, a los dueños del dinero, porque eres un especialista también en materia económica, financiera, en tus columnas, en radio y en televisión. ¿Qué dicen los grandes empresarios sobre esta que llaman suspensión limitante a la suspensión provisional? ¿Qué están enojados? Mira, ¿Están preocupados? Sí. Dicen algunos, he escuchado, esto ya no genera la posibilidad de seguir invirtiendo en México. Fíjate que no es tanto el freno de la inversión, pero sí veo de que sí están preocupados. ¿Por qué? Porque dices, bueno, muchos pleitos. Hay muchos problemas que tiene el gobierno, que genera el gobierno, porque en este país los empresarios, de verdad, yo lo veo, del empresario chiquito hasta los grandes empresarios, somos auténticos héroes. Porque el primer obstáculo para poder crecer es precisamente el gobierno. Y no porque el gobierno quiera hacerlo, porque me dice yo quiero ser el malo de la película, no, simplemente por toda la estructura jurídica en donde te imponen tanta reglamentación que debes cumplir. Bueno, para pagar impuestos es un rollo, ¿no? Sí, imagínate, entrada, y tú ¿no? como persona quieres para ir a pagar. declararme estas veces es un rollo, ¿no? Sí, o quieres pagar tu agua y sabes que tienes un vía crucis constante. O sea, cuando todo debía ser completamente fácil. Yo veo a los empresarios, a muchos empresarios que de dientes para afuera dicen, qué buena la ley, qué buena. Pero para atrás dicen, ¿sabes qué? Es aberrante el hecho de que me estén limitando cierto tipo de beneficios que yo tenía anteriormente. Pero eso lo llevamos a la gente de la calle, que eso es lo peor. Sí. Entonces ya no vas a tener oportunidad. Oye, llega cualquiera, te acusa, y esto se hizo también, porque la PGR o cualquier policía, cualquier institución dice, lo acusa, lo mete a la cárcel y mientras averigua. Ya no necesito ni arraigarlo. Déjenme poner avisos y regreso con esta misma pregunta a César Garizurieta. ¿Qué opina de esta limitante a la suspensión provisional, que quizás es donde está el agarrón entre los juristas sobre la promulgación de esta nueva ley de amparo? ¿Usted tiene alguna opinión al respecto? Le recuerdo que en Twitter yo soy @GustavoRentería. Participe, no se quede callado, prohibí cambiarle. Buenas tardes, noches. La ley de amparo es la primera reforma que se hace en la materia desde hace 76 años, dicen los especialistas. La nueva ley de amparo fue promulgada, como ya lo dijimos, el pasado 1 de abril por el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto. Con las legislaciones vigentes, el ciudadano puede ampararse frente a normas generales, actos u omisiones de la autoridad que atenten contra sus derechos humanos. Y sobre este asunto de la limitante a la suspensión provisional, ¿qué opina César Garizurieta? Bueno, primero, que no es cierto eso que dicen ahí, que no había sido reformada en 70 y tantos años, no es cierto. La última reforma fue, creo que de diciembre de 2012, eso es falso. Dato erróneo. Dos, la ley de amparo tampoco es una nueva ley de amparo. Toda su vida la ley de amparo se ha reformado exclusivamente para incorporar a la ley las interpretaciones del Poder Judicial. Es decir, el verdadero legislador de la ley de amparo es el Poder Judicial. Si se reformaba, por ejemplo, la ley decía en el 124 de la ley de amparo que para otorgar la suspensión no se pueden contravenir normas de orden público ni seguir perjuicio al interés social. Y entonces ahora, ¿qué es el interés social? Pues entonces ya te arreglan en la siguiente ley de amparo qué cosa entienden o qué casos son de interés social. Aquí me detengo. Pero ahí te voy. Es decir, la ley de amparo ha sufrido una serie de modificaciones como cualquier otra ley porque inspiradas por el Poder Judicial. Auspiciadas por el Poder entonces, es decir, Judicial. cuando se habla de que fue una gran reforma, ¿no es cierto? Está solamente en la misma ley que incorpora, en su mayoría, en la misma ley que incorpora las diversas jurisprudencias, las diversas interpretaciones a la ley, porque hay un problema fundamental. El juicio de amparo es un juicio esotérico e iniciático. ¿Cómo que esotérico? Sí, nadie sabe qué es el juicio de amparo. Todos mis clientes son abogados, todos. ¿Por qué no lo saben? Porque todos los criterios para aplicar están en jurisprudencias. Por ejemplo, en un juicio de amparo, si tú quieres un documento, tienes que solicitarlo 5 días antes del día de la audiencia. ¿Y dónde lo decía eso la ley de amparo? Pues en ningún lado. Lo decía en la jurisprudencia. Entonces ahora, para que no sepa, para que esto suceda, para que esto no suceda, van incorporando la jurisprudencia a la ley para que las conozcamos. Decía mi padre, y cuando era diputado, decía, los diputados debemos de hacer leyes lo suficientemente complicadas como para que la gente no las entienda y los abogados vivamos de ellas. El mejor ejemplo de esto es la ley de amparo.
Ajá. Es decir, la ley de amparo es verdaderamente iniciática. ¿Qué es iniciático? Para que tú puedas entrar en una cofradía, necesitas conocer ciertos conceptos. Que me digan qué carambas es el interés jurídico, el orden público, el interés... Ahora ya no es interés jurídico, ahora ya hablan de interés legítimo. Y quedaron en las mismas. Después, para aclararte qué era el interés jurídico, ahí te doy una muy buena, te decían, la Corte dice, el interés jurídico es un agravio en la esfera de derechos subjetivos del gobernado. Ah, caray, ya con eso todos nos fuimos tranquilos, ¿no? Ya sabíamos. Sobre la limitante de la suspensión provisional. Bueno, es exactamente lo mismo. Van incorporando, ahí sí ha habido algunos avances. Por ejemplo, antes, como decías tú hace un rato, la suspensión solo se daba para mantener las cosas en el estado en que guardaban. Esto dio lugares a instituciones tan excelsas, tan sublimes, verdaderas aportaciones y luz del derecho mexicano al mundo, como la famosa suspensión del perro muerto. No sé si tú la conozcas. Como la suspensión se daba para que las cosas se mantuvieran en el estado en que guardaban, se clausuraban un congal, pues ya no lo podían abrir, pues ya estaba clausurado, ya no valía la suspensión. Entonces rompían un vidrio y aventaban a un perro muerto. Empezaba a apestar aquello, los vecinos decían, oye, huele muy feo, y un cadáver. Abrían y entonces ya pedían la suspensión. Y eso dio luz a la suspensión, precisamente la suspensión del perro muerto. O sea, finalmente la suspensión sigue siendo la misma también para los que están en la cárcel. Si tú cometes un delito grave, no sales aunque tengas la suspensión. El único efecto de la suspensión es que quedas a disposición de lo que diga el juez de distrito. Donde estaba la bronca, Víctor, en el tema de las concesiones federales. En el tema de las concesiones federales es lógico, es que hay una cosa que a mí sí me entristece mucho. Hay cosas mucho más fundamentales en la ley de amparo que no se reformaron que las concesiones. Pero las concesiones brincan porque son los dueños de los medios de comunicación. Ellos sí tienen foro para inconformarse por este defecto de la suspensión. Hay cosas mucho más graves como, por ejemplo... pero no únicamente medios. Por ejemplo, hay concesiones en minas. Por eso, y pero también los mineros están enojados, no suelen ser menesterosos. Pero finalmente todos los medios de comunicación aquí yo son salgo en concesiones. defensa. Es decir, claro que la gente que estamos en los medios de comunicación podemos expresarnos, pero antes existe la posibilidad de ampararte y claro. ahora en materia de radiodifusión y de telecomunicaciones la posibilidad de ampararte sigue. Lo que no hay es la suspensión. Pero la posibilidad de ampararte sigue. No, pero el problema de esto es por qué los medios de comunicación nunca brincaron cuando al pueblo de México le quitaron la posibilidad de ampararse al abolir indebidamente la Suprema Corte de Justicia la suplencia de la queja que estaba prevista en la Constitución. Te vamos a invitar más a los medios de comunicación con muchos espacios. A ver, Víctor. Yo creo que... Se habla de nuevas atribuciones a la ley al Poder Judicial. Es decir, otro elemento también que ha sido muy sonado. ¿Tú qué opinas como abogado y como periodista sobre estas nuevas atribuciones en la nueva ley de amparo? Mira, yo siento como que los gobiernos son muy... responden a la primera. Y te voy a decir cómo significa esto. Después de lo del asunto de Florence Cassés, de pronto el gobierno dice, vamos a tener que realizar algún acierto de movimientos para que no vuelva a ocurrir lo de Florence Cassés. Bueno. Oye, al final de cuentas, Florence Cassés, pues fue una mujer que, pues aparentemente, y de acuerdo a la misma Corte, porque más bien a los ministros de la Corte, no a la Corte, pues decía, ¿saben qué? Pues nosotros no vimos el asunto del secuestro, si es culpable del secuestro o no, vimos el procedimiento. Y en el procedimiento se violaron sus garantías, en este caso, sus derechos humanos, más que sus garantías individuales, sus derechos humanos, que son lo mismo al final. Aquí hicimos un programa, por cierto, en el canal 34, caramba, cantidad de gente a favor, en contra, fue un programa, vino César, vino el señor Nazar, estuvo Humberto Hernández. Continúa, Víctor. Y entonces en eso, fíjate, estamos viendo que ante esa respuesta, porque la gente estaba muy interesada y muy indignada, unos indignados a favor, otros en contra, pero al final, ¿qué vemos? De que la ley en esos momentos no contemplaba nada al respecto y la Corte tenía que hablar en ese sentido. Bueno, ¿qué es lo que estoy viendo en la interpretación de la Corte y sobre todo en asuntos penales? Porque eso es lo que veo yo el fortalecimiento. Primero, la lucha contra el crimen organizado
que esta lucha no se va a acabar de un día a otro, ni con el nuevo gobierno, ni con una nueva ley. Esta es una lucha, esta es una guerra que va a continuar durante algún tiempo. No, ¿cuánto? No tengo la más remota idea, pero sí tiene que continuar durante mucho tiempo, porque tampoco puede abandonar las calles el actual presidente de la República, no puede abandonar las calles con el ejército o con el aparato represor que tiene el Estado, que al final de cuentas es para mantener el orden. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy alrededor de lo que ocurre en materia penal? Muchas veces, y esto le pasó mucho a Felipe Calderón, de que pues metía gente a la cárcel y de pronto pues, se le salía. ¿Por qué? Porque los jueces lo soltaban, o ¿por qué? Porque tenían fallas en el procedimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvo mal integrado la averiguación previa, el expediente Sí. va mal y fuera. Y entonces aquí que vemos, pues se puede haber en todo el procedimiento, que viene desde la detención, pasa a la Policía Ministerial, pasa al Ministerio Público, después ante el juez, etcétera, 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 hasta llegar a manos de la Corte en última instancia. Pues todo en este procedimiento muchas veces se veían de que pues se agilizaba de acuerdo a la capacidad económica del procesado. Entonces, en México, y esto dice palabras más, palabras menos, porque nunca me he aprendido bien la frase que estaba en Lecumberri cuando yo empezaba a ser reportero, y decía, en este infame, fausto lugar donde impera la pobreza, donde impera la tristeza, dice, aquí se castiga la pobreza, se castiga la pobreza. En ¿no? este infame lugar donde impera la tristeza no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Fíjate, él sí lo conoce muy bien. Yo me acuerdo mucho de eso porque era así como parte de... Y es cierto, los pobres muchas veces no tienen las herramientas suficientes. ¿Por qué? Porque no tienen para pagar una fianza, y los primodelincuentes los combinan con los secuestradores o con gentes muy peligrosas, en fin, los mezclan ahí. Esto es lo que tenemos que ver ya en la realidad, o sea, tocando el piso. ¿Qué es lo que tenemos en este país? Tenemos graves deficiencias en el sistema penal mexicano, que no se arreglan con leyes, se arreglan con orden. O sea, no es un asunto de leyes. Tenemos muchas leyes al respecto, pero no hay orden en esto. Y muy buenas, por cierto, vemos ¿no? ministerios Claro. públicos o policías que son corruptos. Sí, son jueces que son corruptos. Pero también hay otros policías y otros ministerios públicos que no lo son. Claro. Y jueces que son, pero de verdad, gente que a mí me merece, pues, mi respeto total, porque ya casi no me falta un poquito para ser santos, ¿no? Y conste que para que un abogado sea santos, dicen por ahí que es muy difícil, pero es cierto. Hay jueces que también son gentes que quieren buscar la justicia. Ojo, la justicia, que es este asunto cuando las leyes nunca te dan, muchas veces no te dan las herramientas suficientes para hacer justo este país. Ojo. Vale la pena también destacar en esta discusión sabatina, nocturna, que el Partido de la Revolución Democrática, en esta discusión sobre la ley de amparo, hablaba de acotar los tiempos y decía que un juez no tarde más de 3 meses en otorgar el amparo. ¿Qué opinas sobre esto? Yo creo que eso es positivismo. Es positivo. Es positivísimo, a menos que hubiera concedido la suspensión. Sí. Porque si concedió la suspensión, pues a ti que te importa que el tiempo que se tarde el amparo, pues ya... Es decir, que en la ley se establezca que en menos de 3 meses el juez decida sí o no. Eso sería magnífico. Ahora, eso es la petición de muchos mexicanos en muchas áreas, que no tarden años los juicios, sino que los jueces respondan rápido, que digan sí o no, culpable o inocente. Mira, hay una cosa, y yo ahorita quisiera también retomar un poco lo de las facultades de los jueces. En México, para ganar un amparo necesitas 3 cosas. Primero, saberlo pedir, tener la razón y que te la quieran dar. Es decir, desgraciadamente, saberlo pedir Vaya es ecuación, importantísimo. ¿Verdad? En México es casi un juicio tan formalista, el juicio de amparo, que tienes que ser de veras iniciado. Ese es el verdadero problema del juicio de amparo, que no se combatió desgraciadamente en esta ley. El verdadero problema es que no solo basta en el juicio de amparo que tenga la razón, no solo basta que esté demostrado, sino que además lo sepas pedir. Hay no solo formalismos, hay solemnidades como la protesta de decir, no, pero ¿verdad? lo más grave es lo último, ¿no? Sí. Que te lo quiera dar el juez. Bueno, eso es lo que estaba diciendo Víctor. El problema, ¿por qué pasa eso en México? Porque la interpretación de la ley no está reglamentada en la Constitución. Decía una vez que cuando viene Moisés con los 10 mandamientos, cuando llega por ahí del 7º, dice, no desearás la mujer de tu prójimo,
Pues el pueblo de Israel se inquieta mucho porque dice que Raquelita está muy guapa y que Rebequita está re bien y que pues sí se les antoje. Dice, bueno, eso es lo que dice la ley. Vamos a ver qué dice la jurisprudencia. ¿Qué sucede? Que entonces los verdaderos legisladores en nuestro país, como pueden interpretar la ley como sea, son los verdaderos jueces. Son los verdaderos creadores del derecho, no la Cámara de Diputados ni el Congreso. El Congreso puede decir lo que quiera, yo interpreto esto así. Y así es, porque no hay reglamentada la interpretación de la ley. Esto te quiero decir que eso no funcionó así siempre. En la quinta época de la jurisprudencia, que era donde había unos señores ministros de la Corte, tú sabes que estaba reglamentado que la interpretación teleológica era la válida, es decir, la que atiende a los fines que persiguió. ¿Qué fin persigue la ley de amparo? Proteger a que le violan sus garantías individuales. Bueno, esa debe ser la fin de tu interpretación. No si entregó el papelito a tiempo, si no lo entregó, si dijo tal frase, si no la dijo, si sabe cómo se computan los términos. Tú por eso eres de los abogados que estás en contra de lo que dijo la Corte en el asunto de Florence Cassés. Bueno, es que había una tesis que hablaba de los agravios fundados pero inoperantes. El agravio fundado pero inoperante es cuando yo tengo la razón, me violaste derechos procesales, pero no son suficientes como para declararme inocente. De cualquier manera, hay testigos y hay muchas cosas, entonces con todos tus agravios que tienes toda la razón, te trueno. Y otra cosa, fíjate, eso es muy interesante, las violaciones que le cometen a Florence Cassés no son en juicio, son en la averiguación previa, pero no son en el juicio. Las que te pueden hacer anular un juicio son las violaciones en juicio. Esas son otras cosas que no lo aclara la Corte. Por eso te digo que ese es quien se pelee con el árbitro, porque como ellos pueden interpretar, tienen el monopolio interpretativo hasta de la Constitución. ¿Qué les puedes decir? Lo que ellos digan, eso es, punto. Yo después de estos avisos le voy a preguntar a nuestros invitados, a los invitados, abogados, periodistas, si los impartidores de justicia, es decir, los que chambean en el Poder Judicial, ya están preparados para esta nueva legislación. Regresamos, no se vaya. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. La revista Libertas, Periodismo por un México Nuevo, presenta una imagen de los volcanes esta tarde aquí en Toluca, capital mexiquense. Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que sigue con nosotros. Le recuerdo en Twitter, @Gustavo Rentería. Así nos podemos comunicar. Víctor Sánchez Baños, los impartidores de justicia, los que cobran en el Poder Judicial, ¿ya estarán preparados para aplicar la nueva ley de amparo? Yo creo que algunos no estaban ni preparados con la anterior, pero pues vamos a partir del principio, el supuesto, como dicen los abogados, el supuesto de que sí estaban preparados y que ahora se van a preparar. Mira, desafortunadamente en materia de derecho, muchos abogados no están preparándose constantemente con las nuevas legislaciones, las toman de sorpresa. Yo veo que de pronto les llega una miscelánea fiscal, los fiscalistas, abogados fiscalistas, pues tienen que estarse preparando y les cuesta mucho trabajo, la verdad, les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque les cambian las reglas del juego de un día para otro, de un año para otro. Y como es eso, en materia penal también, en fin. No se diga quien administra justicia, ¿no? Así es. Claro. Entonces, los abogados, yo sí creo que al igual que los médicos, que al igual de ciertas carreras deben tener pues un curso que hagan anualmente, cuando menos, para que estén actualizándose y que esto también tenga derecho a currículum. Pero en fin, eso sería lo ideal. Pero ¿cuál es la realidad en México? ¿Ves? Y ahorita fuera del aire platicábamos precisamente el tema de que, pues óyeme, muchos de los abogados o muchos de los impartidores de justicia no tienen la más remota idea de lo que le están hablando. Es muy grave lo que estás diciendo. Sí. Es muy grave. Y eso lo peor de todo, porque en esas bases vas tú y empiezan a checar, oye, la ley, pero no nada más es de leer la ley, espérame, ni tampoco de cómo la comprendo, porque en México desafortunadamente hay abogados, y a mí me consta, hay abogados bueno, no nada más abogados, sino también estudiantes de materias de doctorado incluso, que no saben leer, dicho literalmente, no saben leer. O sea, no nada más es leer, sino pero es muy grave lo que comprender. estás diciendo. Ojalá la ley, no ¿no? estén siguiendo en el Consejo de la Judicatura, sino que pasen en la síntesis informativa del próximo lunes. Y es muy grave lo que dices, Víctor, porque se supone que los que llegan a impartir justicia, los jueces, pues deben de ser los mejores abogados, los grandes juristas de este país, y me dices que a veces pues, no tienen la más muchas veces idea. no, y eso es gravísimo. Diciendo, Pero ¿por qué pasa todo esto? Porque no hay reglas claras también en las profesiones.
Y esto es un asunto también de orden, una vez más, orden. Muchos profesionistas, y yo veo médicos que no se están actualizando, estoy viendo ingenieros, arquitectos, oye, hay nueva tecnología, incluso en derecho hay tecnología, o sea, tienes muchas herramientas que puedes utilizarla, y yo veo, por ejemplo, terrible, ver juzgados en donde ves toneladas de expedientes, toneladas. Yo quiero ver un expediente, de pronto un juez que tienes así, literal, eran 50,000 hojas sobre un asunto. 50,000 hojas no las lee nadie. ¿Ves? Y aunque tengas así tanto interés. Sí, y el gran poder que tiene el famoso proyectista, ¿no? Que es el que hace la chamba y nada así más pues, y se la prueba, platica al ministro se la platica o al magistrado, ¿no? para que la apruebe. Ahora que habla, sí, le va a interesar esto porque ya no va a haber, no se van a poder abrogar las leyes fiscales aunque sean constitucionales. Una de las reformas del 107 de la Constitución es que si se establece en dos jurisprudencias que una ley es inconstitucional, le dice la Corte al Poder Legislativo, a quien haya emitido la ley, águase. Y si se mete en 5, la Corte somete a votación con 8 ministros, y si logran los 8 ministros, derogan la ley. Todas menos las fiscales. Sí, ojo, o sea, los fiscales siguen vigentes aunque sean inconstitucionales. En el asunto de ley de amparo, también lo discutíamos fuera de cámaras, ahora lo hago al aire. Es necesario señalar que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la nueva legislación vigente continúa tramitándose hasta su resolución conforme a la ley anterior. Ahora, te pregunto como especialista, como amparista, mi querido César, ¿tú crees que ya cualquier abogado sin especializarse en amparo pueda tramitarlos? Por supuesto que no, o sea, yo vengo de desayunar ayer con los funcionarios de la Procuraduría que vienen, me presentan su amparo, lo vemos y lo tenemos que reformar todito aún con esta ley. Pero además hay algo que es aquí muy interesante de lo que decía Víctor, evidentemente que eso no es cierto, ¿eh? El juicio de amparo seguiría siendo el juicio más difícil que se tramita en el Poder Judicial y eso se debe básicamente a lo que no corrigieron. El juicio de amparo debería de haber suplencia de la queja deficiente. Es decir, si tú no lo supiste pedir, el juez debería interpretar lo que le estás pidiendo. Y si no ofreciste las debidas pruebas, el juez inquisitorialmente, así se llama el procedimiento inquisitorio, debería de indagar cuál es la verdad. Eso no sucede, eso no se debe a esta ley, ni a la anterior, ni a la anterior. Se debe a que desde 1940 y tantos la Corte consideró que el juicio de amparo era de estricto derecho, a pesar de que la Constitución decía en el juicio de amparo deberá suplirse la eficiencia de la queja. Como esto no se reformó, resulta que son unas interpretaciones tan terribles que tú imagínate, se muere el señor ministro Gudiño Pelayo, quedan 5-5, eran 11 ministros, quedan 10 ministros. En 2 meses, en 52 asuntos no se ponen de acuerdo. Es decir, 52 resoluciones no pudieron tomarlas porque no había alguien que dijera quién tenía la razón. Que desempataran. Estamos hablando de los 10 mejores jueces del país. Y esos 10, 5 y 5 no se pueden poner de acuerdo. Entonces, ¿dónde está la seguridad jurídica? A mí me viene un cliente y me dice, oye, ¿vamos a ganar o vamos a perder? No soy brujo. Si quiere le echo las cartas, pero yo voy a hacer lo que se pueda. Como decía la Sinfónica de Toluca, entramos juntos, salimos como podamos, ¿no? Pero decir quién va a ganar, quién sabe, depende a qué sala caiga. Fíjate, depende a qué tribunal caiga. ¿Por qué? Porque no es la misma resolución, porque la interpretación de la ley no está reglamentada. La Corte dice, si tú no me fallaste en contra de las constancias de autos, como lo interpretes, no hay responsabilidad. Yo puedo interpretar la ley como quiera. Solamente cometo una responsabilidad si digo que un papel dice lo que no dice. Claro. Un comentario final, Víctor Sánchez Baños, sobre todo tú que estás todos los días escribiendo la columna frente a los micrófonos de la radio, frente a las cámaras de la televisión. Hay 2 momentos en este primer semestre del gobierno de Enrique Peña Nieto que le ha provocado a muchos millones de mexicanos, caramba, aquí sí se va a respetar la ley. Uno sería el que hoy está en la cárcel, el Bester Gordillo, y otro el pasado 5 de abril, cuando la Policía Federal desaloja la carretera, la autopista del Sol. E insisto, yo he escuchado,
caramba, en este gobierno sí se va a respetar la ley. A manera de colofón, ¿qué opinas de estos dos momentos? ¿Esto es verdad? Pues mira, se trata de dos cosas importantes. No es nada más con dos hechos con que ya veo el cambio. Yo pienso que el cambio debe darse constantemente y es una obligación, no es para que me lo platiquen. Yo veo el asunto de la autopista positivo, el asunto del Bester positivo, pero aún hay muchos casos que ahí están en el tintero y muchísimos líderes sindicales, estamos hablando también violaciones, estos mismos grupos que siguen en la calle golpeando o agrediendo, destruyendo instalaciones del PRD, etcétera, etcétera. O sea, la aplicación de la ley no es de una golondrina no hace verano, es lo que pienso. Muy bien, pues les agradezco de verdad su presencia aquí en Toluca, capital mexiquense. Qué bueno que participan en el 34, nuestro canal. Y yo invito al auditorio de manera muy respetuosa a que nos acompañen el próximo sábado en punto de las 10 de la tarde-noche. Gracias, Víctor Sánchez Baños. Buenas tardes. Un placer, como siempre. Gracias, mi querido César Garizurieta. No, gracias. E insisto, gracias a usted por su sintonía. Le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y yo los invito, como siempre, a hacer mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien. Hasta luego. Buenas tardes, noches.